Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, saludos a todos, a todes. Estamos aquí una vez más en Botaniqueando. Hoy estamos como en un entremedio entre terminar acabamos de terminar, Ricardo, Sí, el segundo season de Botaniqueando. increíble, ¿verdad? Ya Sí, sí, sí. llevamos ya dos Sí. seasons. Ujú. El último episodio fue el episodio 10 de la segunda temporada, donde estuvimos hablando mi mamá, mi Tu sobrina y yo sobrina, sí. sobre el cabello rizo y nuestra Que experiencia con el cabello rizo. me encantó lo que hicieron. Ah, gracias, gracias. Muy, muy, muy valioso, de verdad que sí. Me acordó precisamente mi trabajo de tesis doctoral, que trabajé un poco con todo ese tema. Así que de verdad que Qué bien. excelente. Hicieron es una joyita. Así que si ustedes están viendo este y no han visto ese otro episodio, los invito a que se den la vuelta, les invito a que se den la vuelta porque vale la pena, es muy bueno. Y conocen a la mamá Anímense, de Odín. exacto. Sí, sí, Anímense, sí, anímense. muy bueno. Ujú. Y bueno, y yo creo que quisimos hacer este episodio como un entremedio en lo que empezamos la próxima temporada, un Sí. poco de reflexión sobre lo que fue la temporada anterior, pero también un poco de reflexión de las cosas que hemos estado pensando o haciendo en los últimos meses, Ajá. sobre todo porque Ricardo me recordaba antes de yo empezar a grabar que estamos en el mes de la concienciación sobre Ujú. la salud Salud mental mental. o Mental Health Sí. Awareness Month. Ujú. Sí. Por eso digo, pues yo me vestí de verde porque mi trabajo también En esa, ¿verdad? estamos en esas también, Sí, ¿verdad? Un poco sí. reconociendo eso. Y Ujú. bueno, dentro de Botaniqueando precisamente lo que busca es intentar inspirar un poco elementos que pensamos que nos pueden ayudar a cuidarnos a nosotros mismos, que es el Ujú. pensar críticamente, el jugar, el mantener esa Ujú. actitud de niño y el Ujú. conectar con uno mismo, con los demás, con Ujú. una fuerza más allá de nosotros y con la naturaleza. Así que, ¿verdad? Es parte de la esencia de lo que es Botaniqueando, así que también podemos hablar un poco sobre eso. Sí, sí, sí. Yo pensando en lo que fue Botaniqueando en el segundo season, Ujú. nos movimos por primera vez a hacer esta cosa del video, que era Sí. nuevo para nosotros, Ajá, ajá. a enseñar nuestras Nuestras, hermosas caras. nuestras Eh, caras y de alguna manera también nuestros espacios, ¿verdad? exacto, Que tienden exacto, a ser. Sí. exacto. Y a darle un poquito más, yo creo que con eso, un poco más de cercanía. Ujú. Ujú. Nosotros con las personas que nos ven y nos escuchan, Sí. pero también a ellos, ¿verdad? También con nosotros, de entrar un poco a nuestro espacio y a quienes nosotros somos. Y también tuvimos varias visitas de amigos, personas muy Sí, queridas a sí. nosotros que vinieron a compartir con nosotros parte de su talento, pero también de narrar y contarnos su experiencia creativa desde los diversos espacios creativos, la Ujú. música, como tuvimos a, Sí. a Jaime aquí Ujú. con nosotros, Sí, a Jaime sí. Laureano. También tuvimos a Yarina Méndez Ajá, ajá. desde la pintura, el dibujo. Y tuvimos a José Arturo Ballester Sí. también, Milagro San, también que vino, sí, Milagros, sí. Milagros Díaz, y Díaz, tuvimos sí. a Sara Nangoba Cabrera que vino. Ajá, Nos queda ajá. Estel va para la Eh, próxima, no, Este nos va está para la próxima. pendiente. Y yo tengo ahí una lista de gente que también están interesados en estar con nosotros, y así que es una bendición también, ¿verdad? De que tenemos gente que, además que, fíjate, Odette, a mí me encanta como estamos ahora tener este espacio que fue lo que un poco sentó la base para nosotros comenzar esto y tú, fue tu iniciativa y es tu proyecto. Eh, pero también esa parte de conectar con otros que la mayoría son amigos, gente que apreciamos también y que de alguna manera admiramos sus aportaciones y entrar a esta conversación juntos me parece que es bien valioso también. Sí. Me alegro que este, nos hayamos lanzado por ahí con esa iniciativa también.
yo también me Ujú, alegro mucho porque yo creo que una cosa que a mí me pasa cuando yo me pongo a escucharlos también, yo un poco, ujú. yo creo que es una experiencia interesante Sí, cuando uno se pone a ajá, escucharlo desde el principio, desde el season uno hasta ahora ajá, y ver la evolución, pero hay algo de cómo las personas eh, son auténticamente ellos ujú, y usan el espacio creativo como una forma para expresarse. ujú, ujú. Y yo creo que las diversas formas como la gente llega ahí, para Sí, mí eso es fascinante. ujú, Y ujú, también es muy inspirador para mí de que busco hacer eso y a veces se me hace muy difícil hacer eso. Escuchar cómo los otros lo hacen, pues me inspira a continuar haciéndolo yo también. Es nutritivo, ¿verdad? Porque uno se nutre en el proceso y se refuerza a decir, espérate, que tengo que hacer lo que tengo que hacer también yo, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Y también dentro de este season hubo muchas pausas, y Ujú, esas pausas sí, estuvieron relacionadas con muchos momentos, experiencias de nosotros en sí, nuestro caminar, ujú, difíciles, ajá, ajá, pero también relacionadas a los tiempos que estamos viviendo tan ujú, difíciles. sí, sí, Y yo creo que algo que yo he aprendido, y yo creo que tú también me lo decías constantemente, es ujú, importante ujú, pausar y no hay problema en pausar, es ujú, el reconocer que las pausas son importantes y que pues hay cosas que van a pasar en la vida y que es ujú, importante tomar el tiempo para pasar por ellas. ujú. Yo creo que tú puedes hablar un poco también de lo que ha sido tu experiencia, pero yo sé que tú has estado también bregando con unos procesos muy difíciles relacionados a los Ujú, tiempos que estamos viviendo. O sea, ujú. sé que Sí, hubo esas sí. pausas. Y difíciles que todavía de alguna manera siguen estando, ¿verdad? Pero ese reconocimiento también, yo creo, Odette, que mencionabas de pausar, de detenernos, de relacionado un poco precisamente con lo que mencionábamos de la concienciación de salud mental, ¿verdad? Es como sabiendo que estamos caminando, ¿verdad? Un trayecto que puede estar siendo retante. También pausamos para estar presentes, ¿verdad? Estar presentes con lo que estamos manejando. En mi caso, pues asuntos laborales, que son humanos, ¿verdad? Porque no es parte del trabajo y en tu caso también. Y también a veces asuntos familiares, ¿verdad? Bregas de vida con la familia, Ujú, y cómo entonces no seguimos como máquinas, reconocemos que hay que detenerse, hacer pausa, estar presente en lo que estamos enfrentando, porque si no, no vamos a estar presentes aquí tampoco, ¿no? Así que sí, sí, sí. Se dio quizás más frecuente de lo que hubiésemos planificado, ¿verdad? Pero esa es la vida, ¿no? Yo creo que esa es la rueda de la vida, y qué bueno que lo compartimos también como un aspecto que hay que compartir, ¿verdad? A veces es bueno detenerse, importante. sí, sí, yo creo que también en parte de este proceso, y eso sí lo hemos hablado, lo que pasa es que esa no la hemos grabado, Ajá, pero ajá, yo creo que podemos hablar un poco de eso también ahora, ¿verdad? sí, Yo acabo ujú, de regresar de Puerto Rico, de estar ujú, visitando a mi mamá. ujú, Y hemos conversado también cómo ya nosotros, según nosotros vamos creciendo y ujú, los años van llegándonos a nosotros, también los años van cayendo sobre nuestros padres y entonces eso también de alguna manera complejiza el día a día, ¿verdad? Tenemos que empezar entonces a ver cómo uno continúa proveyendo un apoyo a aquellas personas que amamos, pero desde la distancia y se complejiza muchísimo cuando nosotros estamos acá y ellos están allá, ¿no? Y hemos hablado tú y yo mucho ujú, de lo difícil ujú, que es para las sí, personas que estamos, ¿verdad? Distantes a nuestros ujú, seres queridos, y el dolor y la ansiedad ¿verdad? La nostalgia y la tristeza que ujú, provoca cuando entonces pues uno está acá y suceden cosas cuando ellos están allá y
cómo uno resuelve. Cómo no. Ujú, ujú, Y bueno, pues parte también yo creo que de lo que hemos podido hacer nosotros entre nosotros es ujú. primero hablarlo entre nosotros Sí. y Ujú, segundo un poco de nuevo darle su lugar, reconocer que cuando que parte de la vida es que nosotros, ¿verdad? Los ujú. años llegan Sí, y sí, el cuerpo pues empieza a sí. deteriorarse Es vulnerable, frágil y se y, demuestra, ¿no? y que por Eh, lo tanto eso nos enfrenta ujú, a la ujú. realidad Sí. de esos límites que, como decía Freud, ese es el malestar en la cultura. El malestar está relacionado a darnos cuenta de que de que somos mortales, Ujú, que ujú, nuestro cuerpo tiene límites, y eso es algo que los seres humanos tienen a diferencia de los animales, es que nosotros tenemos conciencia de eso. ujú, Y pues estas situaciones de enfermedad o muerte de seres queridos nos confrontan todo el tiempo ujú, a esa realidad. Entonces, ¿qué ujú. uno hace con eso? ¿Cómo uno lo maneja? Sí. Eh, Son algunas Sí, preguntas que llegan. llegan y yo creo que, fíjate, Odette, este es un tema que yo creo que podemos en algún momento retomarlo para hacer un episodio completo sobre este tema, porque somos muchos, y me refiero un poco a la parte boricua, ¿no? En la diáspora, que estamos acá y, ¿verdad? En el otro, al otro, brincamos el charco, como dicen, pero hay otros en la isla, está la familia, y entonces ese espacio eh, que a veces puede ser tan difícil cuando uno quiere estar presente para apoyar, ¿verdad? Pero entonces también uno tiene las responsabilidades en el otro lado donde uno está y manejar ese balance es retante. Así que yo creo que es algo que podemos seguir hablando porque hay mucho, mucho ahí para compartir, y no solo nosotros como, ¿verdad? Como boricuas, sino en general, ¿verdad? Toda la persona que migra, ¿verdad? Y que deja parte de su gente amada en su lugar de origen, pues, Ujú. lo maneja. Ujú. Sí, sí que yo estoy de acuerdo que ese es un tema que Sí. podemos trabajar, Ujú. al igual que el aspecto del manejo del duelo, ¿verdad? Oh, Yo sí. creo que ese es Sí. un tema que hemos tocado, pero Ujú. que se repite porque se repite de Sí. muchas formas, Sí. ¿verdad? Uno hace duelo Ujú. Sí. uno hace duelo de las cosas día a día, porque Ujú. todo cambia, como dice la canción de Mercedes De Sosa. Mercedes. Así que pues uno tiene que ajustarse a esos Ujú. cambios y parte del ajuste de esos cambios tiene que ver con un duelo que uno vive de lo que era Ujú. y de lo que es y de lo que Ujú. será, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. yo creo que parte de las cosas que que he tenido, que he aprendido durante este último Ujú. mes, sobre todo, Ujú. Ujú. con el fallecimiento. Sí, Estoy contigo, lo que pasa es que sí. me acabo de dar cuenta que la computadora no está enchufada, pero como estamos en familia, Vamos a esperar un momento me está en lo avisando que que tengo que Ricardo le enchufa. conectarla Lo y que perdóname, espero que no te haya cortado el no es hilo. que él está haciendo peripecia, No, no, no no, es que no, está de eh, que es un no, bailecito, no, es que para está nada. tratando de conectar. Estamos aquí, ya está Sí, conectada, no, ya no se me va a apagar. sí. Pues así, eso son cosas que pasan en familia. Sí, sí, sí. Pero decía de que, ¿verdad? Con Ujú, respecto al tema del duelo, ujú. este último mes que ha sido muy difícil para mi familia, ¿verdad? Mi familia más Sí. cercana a los que están Ujú, acá, ¿verdad? De los que tengo ujú. aquí, pues también yo creo que a mí me ha ayudado a el tiempo. A veces uno dice que uno, ¿verdad? Nosotros estudiamos, ya hemos hablado que estudiamos psicología, etcétera. Ujú. Y a veces uno piensa, ay Dios mío, eso no, a veces uno no, como dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, Cuchillo de ¿no? Que a palo. veces no Ujú, ujú. necesariamente esas No, no. herramientas uno se las aplica. Sí. Pero sí me ha ayudado mucho ahora que está la Yupi en este momento, ¿verdad? En lucha. eh, Nuestra solidaridad con los Nuestra estudiantes solidaridad a la de Yupi. la UPI y con todos los Eh, que están allá ahora sí, mismo. sí, sí. Decía yo que una de las cosas que yo le debo a la Yupi tiene que ver con una educación que me permitió tener pensamiento crítico. Ujú,
Y entre ese pensamiento crítico, sobre todo en la escuela graduada de psicología, fue el tener una sensibilidad al dolor del otro ujú, y a reconocer que el dolor es parte del ser humano y a ujú, respetar el dolor del otro. mm, Y eso ha sido una cosa que a mí, ¿verdad? Ha sido un regalo, y le estoy agradecida a la, ujú, a la Universidad de Puerto Rico por ese regalo que me dio, porque me ha permitido ser mejor persona y poder lidiar con eventos muy difíciles en mi vida, porque reconozco sin duda ninguna que al ser humano hay dolor, que el dolor es parte del ser humano y que es importante reconocerlo, valorarlo por lo que es y respetarlo. mm, Entonces, ujú, en estos ujú, momentos de mucho dolor, pues he podido manejar y navegar esas situaciones porque tuve esa educación. Así que ujú, si hay algo que ujú. yo devuelvo en estos momentos de concienciación de la Ajá. salud mental es que es importante reconocer el dolor, no como algo que hay que eliminar todo el tiempo, perdón, sino como algo que hay que reconocer, que hay que mirar, porque el dolor habla, el dolor nos dice. Ujú, ¿Verdad? ujú. Y, y, ¿Verdad? Yo y, creo que eso y es algo importante. sí, ¿verdad? La sociedad que vivimos, eh, eso es algo que se supone que cancelemos, ¿verdad? No, tenemos que estar todo el tiempo en el high de que todo está perfecto aunque tengamos dolor, ¿verdad? Este espacio de las redes sociales donde todo lo que se muestra precisamente es la pantalla, la vitrina, como decimos, ¿verdad? Que todo está perfecto, donde no nos damos permiso a ser vulnerables y a aceptar un poco, ¿verdad? Como tú mencionabas, como estaba citando a Papá Freud, eh, a reconocer y aceptar nuestra mortalidad, que esa Ujú, mortalidad viene con todo esto que estamos hablando y que es parte de lo que somos, ¿verdad? Y que qué bueno, Odette, que puedes accesar esas herramientas y esos recursos en ti en momentos como lo que has estado atravesando tú y tu familia, ujú, de duelo y de pérdida. ujú, Este, ujú. creo que sí, ciertamente hace la diferencia. Sobre todas las cosas, siempre decimos, ¿verdad? Que aceptar ese aspecto de decir, "Mm, coño, sí, tengo dolor, me duele. Eh, sí, estoy sufriendo, o sí, estoy ahora mismo medio apagado, y está bien estarlo, porque es Sí. parte de la humanidad, de lo que somos. Ujú, Y esa aceptación lo que conecta, lo que permite que uno conecte con otros seres humanos. Te ujú, decía yo, te recomendaba y le recomiendo también a las personas que ujú. vean en una película recientemente, creo que ella Mm, es Sally Fields y es algo sobre Beautiful Creatures. Después se ok, lo ponemos en los comentarios para que seguro. ustedes vean cuál es el nombre, pero es una película que habla un poco sobre el duelo, pero está mostrando precisamente eso cuando uno está muy dolido. Se le hace muy difícil a veces. Parte de ese proceso es que no necesariamente aceptar que hay dolor o aceptar que hay algo ahí que duele, Ujú, pero una vez ujú, uno se acerca al dolor, ese acercamiento al dolor, el verlo y hablarlo, permite el acercamiento y la conexión con otros seres humanos que también se reconocen como exacto. humanos en ese dolor. Es Ajá. como la película Ujú. Inside Out, ¿verdad? La primera, donde Ah, la sí. niña, ¿verdad? Es con el reconocimiento que sí hay joy, pero también hay sadness. Y es Ujú, en el reconocimiento de ese sadness que entonces ella puede también conectar, ¿verdad? Y ujú, a que los otros ujú. se acerquen. Es maravillosa esa película. Qué bueno que la Sí, trajiste. sí. Sí, Así que sí, si sí, no la han sí, visto, véanla. sí. La primera y la segunda, Sí, las dos exacto. son excelentes. Son películas excelentes, a pesar que son películas que aparentarían ser hechas para niños, pero están trayendo unos temas muy Ujú, importantes. sí, Lo mismo mencionabas tú cuando estabas ujú, acompañando a mi familia en el proceso de duelo, mencionaste la película Coco. mm, Que de igual ujú, manera, ujú, ¿verdad? En estos momentos donde entonces también hay una cosa en ese proceso en lo que uno está tratando de entender las cosas que están sucediendo, sí, entonces viene la pregunta de,
cómo uno, qué pasa después de que, de que ya esa persona no está físicamente. ¿Qué Ujú, pasa ahora con esto que yo siento y a dónde lo exacto. pongo? Parte de lo que duele es también ¿Y con relación. qué hago con el amor que tengo por esa persona, ¿sabes? Exacto. Sí, qué hago con esto? Sí, sí. Y es entonces el saber y parte de lo que nos ayuda a nosotros poder seguir moviéndonos hacia adelante y que sabiamente las espiritualidades Mm, más indígenas, ¿verdad? Más, ujú, ujú, qué sé yo, iba a usar la palabra primitiva no por disminuirlo, sino por, ¿verdad? De los sí. tiempos más Ujú, ujú. más allá, Sí, originarias, pudiéramos decir. originaria, exacto, Sí. esa es la Ujú, palabra que estoy sí. buscando, Ajá. son tan sabios de reconocer Mm, la necesidad y lo importante que es entonces saber que esos lazos pueden transformarse, que el ujú, amor no se va, el amor se transforma porque ujú, entonces hay una conexión con ese que no está físicamente, pero ujú, en el reconocimiento, en la memoria, ujú. hay una conexión que permanece y una energía que se siente Sí, y que se vive. así es, así es. Y es que entonces como uno también dándose permiso a caminar ese viaje de duelo que aunque trae dolor, también trae todas estas otras experiencias de reconocer cómo conecto y transformo esto que ya no es a esto que ahora es, Ujú, ¿verdad? Que no deja de ser, pero se convierte en otra cosa, aunque ujú. parezca contradictorio. Eh, Sí. pero sí, eso son temas. Y tú qué has, y yo creo que con eso, ¿verdad? Podemos ahí ir Ujú, cerrando, pero y tú qué hiciste y que sabes lo que es hacer historias de vida. ujú, Yo me he dado cuenta porque he estado conscientemente haciendo historias de vida, ujú, la hice con mi abuela, ujú, la hice con mi mamá y ahora las continúo haciendo con ella, recolectando las memorias de mi familia porque estoy escribiendo. Ver cómo el que mi familia más inmediata, mi pareja y su familia, ujú, empiecen entonces a hablar sobre la historia familiar en un momento muy difícil de dolor por todo lo que una muerte puede traer, ujú, ujú, les ha permitido sanar también al contar las historias, yeah, yeah, que yo creo que es importante y por eso, ¿verdad? Hicimos el episodio ujú, anterior de la conversación entre generaciones, porque cuando yo me doy cuenta, cuando yo traigo a mi familia empieza a hablar y a contar la ujú, historia y entonces esas ujú, historias se vuelven vivas, pero ujú, vivas la persona también. Es casi como la película esa de Sinners, donde tú ajá, tienes la gente bailando y en el ajá, momento del baile empiezan a llegar todos estos ancestros. Es que sí, esa ujú, energía se siente y se experimenta y en eso se da algo mágico de un saber que abraza a la familia. mm, Así que mm, yo pienso que si vamos a dejarlo con algo de las muchas cosas que hemos dicho hoy, sí, es que ujú, yo creo que es importante sentarse a hablar, a conversar. Hay que regresar a esos tiempos. ujú, Deje a la chachi y al ChatGPT a un lado. Siéntese a conocer, porque en el escuchar la historia hay sabiduría. La sabiduría está ahí. Y esa no se la va a decir ChatGPT. ChatGPT no la mm, sabe. Esa hay ujú. que explorarla, esa hay que Y, buscarla. y en ese compartir de historias, de vivencias, ¿verdad? Se descubren y redescubren cosas, ¿verdad? Que uno te sorprenden y en el proceso yo creo fielmente que en ese contar historias, esos procesos de historias de vida, hay sanidad, hay sanación, Muy hay bueno. encuentros con uno mismo y encuentros con la gente que uno ama o incluso la gente que uno pues tiene sus conflictos, ¿verdad? Son espacios importantes, espacios que nutren y dan crecimiento. Así que esa invitación, Odette, que estás haciendo me parece maravillosa, a que la Sí, gente se dé sí. espacio y permiso para hablar
para contar, para ir hacia atrás, ¿verdad? Porque mucho del presente tiene mucho que ver con lo que ya, con todas esas historias, las que incluso uno ni sabe ni de la gente que uno ni conoció. Así Ujú. que, Anímense, anímense. ujú. Incluyan a los niños pequeños también. Yo Oh, creo que sí, sí. es una cosa hermosa y yo me he eh, dado cuenta ujú, muchísimo que pensamos y no incluimos a los niños porque pensamos que los niños de ahora, eso no les interesa. Usted se va a mm, sorprender, juegue con su sí, niño, hable con sí, su niño y sí, verá que es que no lo hacen porque no se le están dando las oportunidades para hacerlo. Y ujú, cuando lo haga ujú. verá el valor que tienen, por algo está, por algo existen. Así que Exactamente, los exactamente. invitamos. Ujú, ujú. Gracias, Ricardo, No, por sentarte hoy este ratito hoy aquí con nosotros y a aquellos que nos escuchan por el Spotify o por el Apple Podcast y a los que nos ven por el YouTube. Gracias por continuar apoyándonos en este proyecto. Esperamos que en este próximo season y en los meses que vienen se abran más proyectos y más cosas, así que estén pendientes que vienen cosas buenas por ahí. vienen cosas chéveres por ahí, así que gracias siempre a ti, Odette, por el espacio que compartimos aquí. Gracias Bueno, siempre. gracias a todos. Cuídense. Bye bye. Bye.